buenas noches a todos. Me siento muy feliz de estar en esta reunión de amigas y de amigos con tantas caras conocidas, tantos recuerdos, y aquí ver sobre todo a muchas de las personas que pusieron los tabiques, los granos de arena o distintas aportaciones de lo que hoy es esa gigantesca obra colectiva que es la ciudad de Cancún. Yo solo una vez he releído un libro. No soy partidario de releer los libros ni de ver dos veces la misma película. Fantasía de Banqueros la he leído ya por segunda ocasión y fue gratísimo porque vi situaciones que había olvidado, las recordé, otras más me provocaron dejos de tristeza, la ausencia de mexicanos tan valiosos que fueron los fundadores de esta ciudad, tan visionarios como Fernández Hurtado, como Toño Enríquez Avillac, como el genial Sigfrido Paz Paredes. Dice la Biblia que por sus frutos os conoceréis. A Fernando Martí lo conocemos por sus frutos, que son sus crónicas periodísticas, que muchos de los que estamos aquí, si no es que la totalidad, las leemos con avidez porque nos gusta la originalidad con la que enfoca los temas, nos gusta su destreza narrativa y desde luego admiramos su talento analítico. De los muchos frutos que son las crónicas de Fernando Martí, el fruto mayor, el fruto más jugoso, como decía don Jesús Reyes Heroles, es sin lugar a dudas su libro Fantasía de Banqueros. Es un libro policromático, fundacional, retrospectivo y prospectivo a la vez. Voy a explicarme. Policromático porque lo podemos leer desde visiones distintas. Desde luego, en primer término, desde la visión de la historia regional y de la historia local, de la gestación de esta gran ciudad que ha sido Cancún. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista político. Hay capítulos políticos impresionantes. La política estuvo a punto de echar abajo el proyecto de que Cancún se quedara en planos y en las buenas intenciones de Fernández Hurtado y de Enríquez Avillac. Es también fundacional porque es el cimiento sobre el cual se ha construido el devenir histórico de la ciudad. Van a venir otros libros sobre la historia de Cancún, pero todos estos nuevos investigadores van a partir de esta piedra fundacional que es Fantasía de Banqueros. Es retrospectivo y prospectivo porque nos da una visión muy objetiva, muy clara, muy amena del pasado, pero también nos plantea los retos del futuro. Nos dibuja el presente de Cancún con sus claros y con sus oscuros, y plantea los retos para los años por venir. Yo pienso que Cancún es una historia de éxito irrepetible bajo el mismo modelo. Cuando me desempeñaba como titular de la Secretaría de Turismo e iba de gira a alguna entidad federativa que tenía el litoral, invariablemente me decían, háganos un Cancún aquí. Y yo les decía, lo siento, el molde ya se rompió. Hoy sería imposible construir
repetir el éxito de Cancún de la misma manera en que se hizo, con las mismas políticas públicas. ¿Por qué? Bueno, empezando por dos razones fundamentales. Lo hizo el Banco de México. Hoy suena extraño, suena hasta exótico que Banco de México haya tomado esta iniciativa para no solamente diseñar, planificar, proyectar Cancún, sino porque también lo construyó, lo ejecutó a través de sus fondos, fusionar Infratur y fusionar Fogatur. Fue una idea genial el diseño de Fonatur. Entonces, hoy, en aquellos años, Banco de México estaba sectorizado en la Secretaría de Hacienda y formaba parte de la Administración Pública Centralizada. Hoy es un ente autónomo, constitucionalmente autónomo, con un mandato muy importante, pero muy concreto: controlar la inflación, evitar que la inflación se dispare, mantenerla baja. Hoy no podría suceder como pasaba hace 40 o 50 años, que don Antonio Ortiz Mena, que fue el mago de las finanzas públicas, el padre del desarrollo estabilizador, el forjador de la primera clase media mexicana, era también un hábil político, porque tenía fondos a través del Banco de México, que eran cajones de crédito, así como tenía el turismo, Infratur y Fogatur, tenía FIRA en el sector agrícola, tenía fondos Fogadín y varios fondos en el sector industrial. Entonces, el titular de Hacienda sabía todo lo que pasaba en el país y tenía pues una gran injerencia sobre todos los sectores que eran significativos para el desarrollo nacional. Entonces, hoy sería inverosímil pensar que Banxico podría estar ejecutando obras como lo hizo en la formación de esta gran ciudad. Pero también hubiera sido imposible repetirlo por la nueva regulación ambiental y por la nueva conciencia del ambientalismo que vivimos en el siglo XXI. Nos narra Fernando Martí con una gran claridad cómo cuando el arquitecto Solórzano estaba haciendo los diseños de la traza urbana de Cancún, se encontró que había tramos de las partes de la isla destinada a zona hotelera, donde la zona federal del mar y la laguna no daban espacio ni siquiera para construir el Boulevard Cuculcán. Entonces fue necesario rellenar partes de la laguna. Hoy imaginémonos eso, tendríamos a todos los grupos ambientalistas en contra, aparte de que pues la regulación protege ahora los manglares y no sería posible. Pero Cancún ha sido un éxito, tiene muchos problemas, lo sabemos, pero superó las expectativas hasta de los sueños más divinos de los creadores. Yo pienso que las razones del éxito de Cancún bien valdría la pena recordarlas o analizarlas. Para mí se debe, en número uno, a un ejercicio muy serio y muy profesional de planeación. Y esto sí lo quiero decir porque los políticos
en los tiempos recientes nos estamos olvidando de la importancia de la planeación. Yo tuve muchas horas de negociación cuando estaba en Fonatur por el proyecto Aoki, campo de golf que construiste tú, Chino. Lo recuerdo perfectamente. Y le aprendí a los japoneses una regla fundamental de la manera en que trabajan tanto en el sector privado como en el sector público. Y esa regla dice: dale tiempo a la planeación y rapidez a la ejecución. Nosotros en México la aplicamos al revés. La buena planeación permite que las obras tengan menores riesgos de fallar, que se ajusten más a su realidad, que se ajusten más a los costos y que se eviten errores. Los políticos quisiéramos inaugurar cuanto antes. Vemos como una molestia la planeación. Nos quita tiempo, ya quisiéramos poner la primera piedra o más aún cortar el listón inaugural o develar la placa correspondiente. Pero hay que dedicarle tiempo a la planeación. Y fue muy interesante leer en el libro de Fernando cómo el joven egresado de Harvard, Antonio Enríquez Aviñal, fue enviado por Fernández Hurtado y acompañado en algunos tramos por Pedro Dondet y recorrió todos los litorales de México. Hizo un trabajo previo de inventario de los recursos turísticos del país. Fue con un método de lo general a lo particular y fue excluyendo lugares hasta escoger 5 sitios donde podían haber centros turísticos llamados integralmente planeados. Mi padre me decía en Cozumel, lo recuerdo en mi niñez o ya mi adolescencia, para no hacerme más viejito, me decía: este señor Enríquez Aviñal viene a verme muy seguido, me agobia con preguntas, ya me exprimió, me pregunta. Mi papá manejaba, como lo narra Fernando, 2 hoteles pequeños en Cozumel. Me pregunta de dónde vienen los turistas, cuáles son sus gustos, cuáles son sus quejas, qué tarifas se les paga. Bueno, dice, es un interrogatorio minucioso, extraordinario, ya no tengo respuestas y me sigue preguntando. Fue un trabajo muy claro, muy profesional, y es una de las razones del éxito de Cancún. La otra, creo yo, que fue concentrar facultades y recursos en una sola institución. Lo reitero, Fonatur fue un invento genial. Yo fui un año director de Fonatur y es un cargo precioso, era un cargo precioso, a pesar de los problemas que ya habían entonces en la institución. Pero era la única manera de sacar adelante este desarrollo. Muchas veces pasando por encima de las autoridades municipales o estatales, he ahí las rivalidades que se daban entre el gobernador y el presidente municipal, Alfonso Alarcón, y el gobernador don Jesús Martínez Ros, que nos narra Fernando Martí, que son muy amenas y muy interesantes. Pero pasando también por encima de las áreas de competencia
de otras secretarías del gobierno federal. Si no se